Saludos, soy Sergio Cisternas, responsable de formación y análisis para Admirals en Latinoamérica. Comparto este video análisis minutos después de haber conocido las últimas actas de el FOMC, de lo que respecta a la última reunión de política monetaria celebrada por la Reserva Federal el pasado 19 de septiembre del año 2023, en que conocimos precisamente por primera vez en muchos meses una mantención en los tipos de interés, manteniéndolas precisamente en el rango de 5,25 a 5,50% en los puntos básicos de los tipos de interés. Si bien esta mantención cumplió con las expectativas de los expertos de mercado, las autoridades mantuvieron un tono restrictivo con respecto a esta misma en lo que es las actas de las minutas de la Fed, en donde dieron a entender que, al menos para antes de terminar el año, prevén tipos de intereses restrictivos. Vale decir, se entiende que antes de que finalice el año, ellos apoyan un último incremento en los tipos de interés. Ahora, ¿qué es lo más importante que podemos destacar de las minutas de esta última reunión de la Fed? En que desde que se celebró esta reunión el pasado 19 de septiembre a la fecha, aproximadamente 15 a 18 días desde celebrar esta última reunión, el calendario macroeconómico y las declaraciones de diversos actores de la Reserva Federal, desde su presidente Jerome Powell hasta presidentes de la Fed de Dallas o de San Francisco, que han señalado han mostrado un tono, por así decirlo, mucho menos duro que lo que vivimos en el discurso de Jerome Powell el 19 de septiembre, cuando acordaron decidir una mantención en los tipos de interés. En ese entonces, Powell señalaba que 12 de los 19 miembros del FOMC apoyaban un último incremento en los tipos de interés. Sin embargo, vemos en las actas publicadas hace tan solo 30 minutos atrás, en lo más importante que queremos destacar citando textual, ¿ah? En que lo que sí coincidieron todos los miembros del FOMC es en la necesidad, y aquí empiezo a citar textual, actuar con cautela y que, comillas, las decisiones de política en cada reunión futura seguirían basándose en la totalidad de la información recibida y sus consecuencias para las perspectivas económicas, así como también en el equilibrio de los riesgos. Cierro comillas y cito textual. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el mercado norteamericano ha sido un protagonista absoluto, no solamente de lo que ocurre en Wall Street, sino que también en lo que ocurre en el mercado europeo, por ejemplo, con respecto a lo que son la política monetaria en general para ellos en Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo ha impactado, por ejemplo, en la cotización del tipo de cambio del euro frente al dólar y otro tipo de instrumentos. En este escenario, entendiendo que el calendario macro, por ejemplo, la semana pasada en Estados Unidos, que conocimos una batería de datos importantísima y que arrojaron contrastes importantes también. Cito como ejemplo, el miércoles pasado, el cambio de empleo ADP, que es la creación de empleo en el sector privado, el cual se contrajo considerablemente. O sea, la creación de empleos del sector privado estuvo muy por debajo de las expectativas de mercado, en contraste absoluto con lo que fue 2 días después el NFP, las nóminas no agrícolas, que mostraron una expansión que prácticamente duplicó las expectativas de mercado. De los 170.000 empleos creados durante el mes de septiembre que esperaba el mercado en sí mismo, nos encontramos con la creación de 336.000 nuevas plazas, lo que generó precisamente el camino a seguir de la evolución del dólar, y que por supuesto va allanándoles el camino a los miembros de la Fed para entender cómo se va a ir desarrollando la política monetaria. Y en función de eso es que es tan importante esta cita textual que les señalaba yo anteriormente con respecto a lo que es la evolución precisamente de los tipos de interés en Estados Unidos. Dicho esto, vamos ahora a compartir pantalla para analizar el movimiento y la evolución de el dólar index, la indexación del dólar frente a las 6 monedas de mayor liquidez en el mundo, por ende una referencia absoluta para entender la evolución del dólar. Y por último, el euro dólar, al ser este el cruce de tipo de cambio más operado por lejos en el mundo del trading. Estamos viendo acá en gráficos diarios, precisamente acá, perdón, ahora sí estamos viendo euro dólar y dólar index. Acá vemos primero que todo en la indexación del dólar una corrección positiva después de la interpretación de las actas del FOMC, en donde ven precisamente tipos más restrictivos, vale decir, la posibilidad de un último incremento en los tipos de interés. Lo que se va a tomar ahora la discusión del mercado, por cierto, hasta la próxima reunión, que va a ser el 31 de octubre y 1 de noviembre próximo, es en cuánto será el volumen del incremento en los tipos de interés en caso de mantenerse la postura rígida
que desglosan estas minutas. No olvidar lo que decíamos al comienzo de este video, que esto fue celebrado el 19 de septiembre y entre medio nos hemos encontrado con una serie de declaraciones desde Jerome Powell a distintos actores de la Reserva Federal en que han señalado precisamente un tono, un sentimiento de mercado mucho más laxo con respecto a este discurso inicial un poco más restrictivo, ¿vale? Ahora, de seguir precisamente el formato de las actas de la Fed, veríamos precisamente estos antiguos soportes o antiguos máximos cotizacionales que los podría retomar e ir a buscar en primera instancia la evolución de la indexación del dólar en estos niveles de precio de los 106.154 puntos para después ya retomar el objetivo alcista hacia máximos del año, que por cierto también tenemos que poner contexto, la cotización anual máxima del dólar index ocurrió recientemente, el pasado martes 3 de octubre, como ustedes pueden ver acá que tengo apoyado el cursor de mi puntero. Em, Esa es la zona que podría retomar en cuanto a lo que son retomar un poco, por así decirlo, la tendencia alcista de la indexación del dólar. Y digo retomar la tendencia porque si se fijan, estos retrocesos, estamos en gráficos diarios, ¿verdad? Obedecen una vela a cada día, por ende estos son retrocesos que obedecen exclusivamente al comportamiento del dólar a nivel global en la última semana. Pero si se fijan acá, marcando en realidad sin tanto tomar mínimos crecientes ni nada por el estilo, solamente queremos mostrar tendencia, una evidente tendencia al alza que data desde mediados de julio a la fecha, estimados amigos y amigas. Entonces, ante un eventual retome, por así decirlo, en nuevas zonas de máximo, estaríamos hablando de retomar la tendencia. En caso de que se mantenga de aquí hasta el próximo 1 de noviembre estos discursos un poco más laxos que desestimen precisamente estas minutas de la Fed que, como decía, datan desde el pasado 19 de septiembre, podríamos seguir viendo zonas de corrección acá en soportes que teníamos marcado, por cierto, previamente al realizar este video análisis en el horizonte de los 105,500 y por último en los 105,300. Tendríamos que ver ya una involución en el movimiento del dólar un poco más agresiva para en el mediano plazo buscar otro tipo de objetivos bajistas por el horizonte de los 104,7. Eso en lo que respecta a la indexación del dólar. Pasando ahora a ver la cotización del tipo de cambio para el euro dólar, vemos que desde precisamente un poco en contrapeso o en contraparte, por así decirlo, en lo que es el movimiento del dólar index, vemos acá que el euro dólar precisamente desde el pasado 3 y 4 de octubre a la fecha se ha alejado, salió, arrancó, por así decirlo, de la zona de mínimos que había estado marcando y si se fijan, todo lo contrario. O sea, acá la tendencia es totalmente a la inversa, desde máximos decrecientes a la fecha desde precisamente mediados de julio del año pasado. La correlación es absolutamente directa, entonces en función de esto mismo, entendiendo también que desde la zona euro, al menos para esta semana, no asoman grandes datos de mayor relevancia en lo que respecta el calendario macroeconómico, ¿verdad? Estaremos supeditados a ver el movimiento del tipo de cambio euro-dólar en lo que ocurra en la primera economía del mundo que es Estados Unidos. Y en este contexto, más allá de las minutas de la Fed, no olvidar que solamente el día de mañana, en horario AM para Latinoamérica, vamos a tener cifras inflacionarias correspondientes al tercer trimestre en Estados Unidos, que por supuesto darán mucho que hablar en cuanto a lo que son los movimientos de mercado, sobre todo de corto plazo. Eurodólar vemos que de mantener precisamente también en gráficos diarios esta corrección que viene experimentando desde la semana pasada y de hecho ya vemos cómo rompió en la sesión de hoy esta resistencia que habíamos marcado en el orden acá para ser más exacto de los 1,062. Vemos que lo rompió en algún momento de la tarde, ahora se encuentra cotizando acá en los 1,06, respetando un precio psicológico de mantener la tendencia alcista, podría ir a buscar esta resistencia que trazamos en los 1,065. Horizontes correctivos a la baja de esta última tendencia desde la semana pasada eran antiguos, por cierto, dicho sea de paso, eran antiguos soportes cuando veíamos esta tendencia fuerte bajista del tipo de cambio del euro dólar y nos posicionamos precisamente acá con estos dos soportes en los 1,057 y por último en los 1,05615. No olvidar que todo esto es corto plazo, o sea, esta es una visión exclusivamente que aborda lo que nosotros podríamos ver como horizonte de cotización para lo que es esta semana hasta el próximo sábado 14 de octubre de 2024. Espero que este video análisis te haya dejado un valor agregado y que te sirva para también realizar tu propia analítica de mercados. Soy Sergio Cisternas, responsable de análisis y formación para Admirals Latinoamérica. Que estés muy bien. Saludos.